La razón a esta semana que cada vez se vuelve más movida, continúa la guerra entre el presidente Vizcarra y primero la señora Keiko Fujimori, y ahora se sumaron los congresistas de Fuerza Popular. ¿Quién se reunió? ¿Con quién se reunió? ¿Cuándo se reunió? La verdad que estábamos todos un poco mareados. Pero empezamos presentando nuestro primer tema para debatirlo con nuestros invitados de esta noche. Continúa el cisma político. De un lado, los voceros del fujimorismo se empeñan en asegurar que el presidente Martín Vizcarra sí se reunió con ellos antes de asumir el cargo. En esta reunión hablamos de la problemática del país, de la crisis que se estaba viviendo, y le dije directamente al vicepresidente: queremos saber cuál es su posición al respecto. Dijo: yo voy a respetar el orden constitucional y no voy a renunciar. Y si el Congreso tiene que vacar al señor Kuczynski, yo asumiré como presidente. Eso fue lo que me dijo y yo transmití esto a mi partido. Porque lo que hemos visto es que el presidente Vizcarra miente. Entonces a nosotros nos toca decir, oye, cuando ha señalado, en primer lugar miente cuando dice que no se reunió con la señora Fujimori. El señor Vizcarra miente. El pedido de reserva fue de él. Basta la simple lógica que él era el anfitrión. Y desde Tacna, el presidente Vizcarra aseguró que no lo doblegarán. Yo sabía que no era una decisión fácil. Yo sabía que con esa decisión iba a enfrentarme grandes intereses. Me iba a enfrentar contra la delincuencia, me iba a enfrentar contra el narcotráfico, me iba a enfrentar contra políticos corruptos, contra jueces, fiscales que arreglan procesos bajo la mesa. Y ya he comenzado a recibir lo que estaba esperado. Pero ¿saben qué? Aquí, al lado de Grau y Bolognesi, les digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar. Continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar. Hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido combatir la corrupción. Bueno, si alguien creyó que el presidente Vizcarra no tenía vena política, pues le salió con todo. Hace días semanas que ya viene actuando más políticamente que como técnico. Me acompañan la congresista Marisa Glave. ¿Cómo está, Marisa? Buenas noches. Buenas noches. Y el congresista Mauricio Müller para, por supuesto, comentar esta coyuntura que nos tiene a todos, no sé si cansados, desconcertados, pero definitivamente ha sido una sorpresa lo que ocurrió el fin de semana. La señora Keiko Fujimori habló después de mucho tiempo de estar en silencio y, vamos, no fue casual que decidiera contar estas reuniones y que además después salieran todos a contar y a reafirmar que el presidente Vizcarra miente. Esa es más o menos la consigna, que sí, efectivamente, mintió. ¿Por qué ahora? ¿Qué trascendencia tiene esta declaración? A ver, Marisa, empezamos por ti. Bueno, buenas noches, Patricia. Buenas noches a todos los que nos están viendo, a Mauricio. Hoy día en la mañana, la primera reacción, cuando me preguntaron esto también temprano, para mí es que la señora Fujimori ha sentido el golpe del 28 de julio. Es decir, el mensaje del presidente fue un mensaje duro contra el Parlamento, un mensaje que además planteaba la solución de la crisis que vivíamos frente a la crisis judicial y política a través de un referéndum y no a través de los procedimientos regulares del Parlamento, y que eso además ha ido seguido con un conjunto de audios y demás que hemos estado viendo, que ha abonado a la deslegitimación del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la propia señora Fujimori. En estos días la gente siente que la señora K es Keiko Fujimori, el 90% y pico lo cree, que hay un intento de apañar a algunas de las personas vinculadas en estos temas, y mi sensación es que se han quedado en una especie de off, o sea, sin juego claro. Las primeras reacciones de la señora Bartra y otros fueron casi como que se iba a bloquear el proceso de referéndum. Más allá del debate que se puede hacer sobre los proyectos de ley, yo creo que esos proyectos se tienen que mejorar. Sí, por supuesto. Hay varios problemas que tendríamos que resolver, no son no están en piedra, ¿no? Es evidente que hay cosas que se tienen que corregir, pero lo cierto es, ¿estamos a favor o no? Esto creo que le ha ido jugando en contra, y la reacción para mí es su respuesta a las encuestas. O sea, ella ha salido tardíamente a responder un mensaje a la nación
frente a estas encuestas a buscar lo que siempre ha hecho el fujimorismo, que es mover la escena. Y entonces, de dejar el debate sobre el tema del referéndum y la salida de la crisis, ahora estamos en el debate sobre si el señor Vizcarra miente o no miente y si es que ocurrió o no ocurrió una confabulación articulada con el fujimorismo. Ahora, ¿esto por qué es posible? Más allá de que la voluntad de la señora Keiko para mí es distraer. Y de la señora Keiko es además intentar un cambio de estrategia del escenario que hace cualquier político que tiene una ficha. Y la señora tiene una ficha. Y la ficha es que se reunió con el señor Vizcarra 2 veces, lo hicieron de espaldas al país y ella sabía perfectamente que el señor había mentido. Debió eventualmente salir en su momento, cuando él lo negó, a decir, oiga, usted está mintiendo, sí se reunió conmigo. Pero hacerlo en este momento es pues porque tiene la posibilidad de hacerlo. Y quien le ha otorgado esa posibilidad finalmente es el señor Vizcarra, ¿no? Pero es rarísima la estrategia, ¿no? Porque se asumen como zombies. Es decir, si te reúnes conmigo estás infectado, ¿no? Se reunió conmigo, como si fuera... Pero... Acusan a la población no de que se han reunido con ellos. El problema no es que se hayan reunido, el problema es que esto haya ocurrido, creo yo, no con la transparencia que debiera haber ocurrido. Y que debió ser, creo, parte de una ronda de conversaciones políticas para ver cómo enfrentábamos en conjunto las distintas fuerzas políticas una crisis compleja que vivía el país, ¿no? Ahora, si o sea, por eso, no está mal que haya diálogo. No, por supuesto, ellos lo presentan como si fuera un pecado. Sí, pero eso es por su infantilismo político. Lo que está ocurriendo ahora es un infantilismo de ambos lados. Porque están peleándose de la nada, que si fuimos, que no estuvimos, etcétera, y a mí me parece que después de decir que es un mentiroso o no es un mentiroso, es un tema absolutamente trivial de la política, que es el entendimiento entre personas. El solo hecho de que lo hayan mantenido oculto es porque tienen miedo, les van a decir que seguramente están en contubernio, cada uno quería guardar sus formas, y ridículo, pues, porque si se supone que estamos en una situación en la que se tiene que buscar elementos comunes para salir del entrampamiento, no se puede caer en ese infantilismo. Por eso no creo que haya una estrategia, esto es solamente pura reacción de ambos lados. Reacciones políticas que son pertinentes en el momento en el que tú evalúas, digamos, con un plazo de 24 horas la respuesta. A mí me parece que lo que ha hecho Vizcarra en Tacna, claro, es la lógica respuesta de ponerse firme y duro, porque estamos en un clinch político. Pero bueno, pero al final, ¿eso a qué conduce? Y que le puedan dar otra respuesta y vamos a seguir en el mismo plan de darnos unos a otros. No, como dice Marisa, efecto distractor perfecto. Nada pues, ¿no? más. Nada más. Y estamos perdiendo los temas de fondo. Y los temas de fondo, lo que va a ocurrir es que se enrarece el debate, porque como lo coyuntural y lo que me dijo y lo que me insultó o que mintió, se va a poner por encima del tema de fondo y las discusiones al final se van a detener. Porque efectivamente tenemos que discutir eso en el Parlamento. Sí, no es cuestión tampoco de un sí o sí. Tenemos que ver, analizar y después ver qué cosa es lo que va a referéndum. De acuerdo. Y eso necesita pues tranquilidad. Pero con cierta muñeca política se le puede dar la vuelta, porque el movimiento... Es que es lo que no hay, es lo que estoy diciendo. Es alucinante, porque el movimiento que es muy torpe, porque además puede golpear la popularidad de Vizcarra, pero no mejora la suya. O sea, ella no sale... Pero además, ¿qué gana golpeando la popularidad de Vizcarra? Bueno, salvo que Vizcarra diga que va a ser candidato a la presidencia o algo así, que no está establecido. No creo que pueda ser candidato, sería una discusión más adelante, pero ¿qué ganaría eventualmente con eso? Ni siquiera está ni siquiera está en agenda, ¿no? O sea, ¿para qué sacar un tema que ni siquiera está planteado? A eso voy. Marisa, y sí me gustaría, porque me parece interesante qué pasa después. O sea, se puede contravenir este efecto distractor. Y creo que en eso las otras fuerzas políticas han mirado como diciendo... Y ahí sigamos trabajando, ya se reunieron, no se reunieron. O sea, ha sido curioso porque sí ha habido una respuesta madura de quienes no se han trepado al carro del escandalete, por decirlo de una manera. Aparte, que creo que todos estamos de acuerdo, que las reuniones se deben dar, pero no en este ámbito de opacidad. Eso no se puede permitir a nadie, ¿no? O sea, está mal por ambos. De acuerdo. Porque ambos han actuado de espalda al país. Sí, ambos. O sea, y no debieron hacerlo. Muy mal él, porque además supone, la verdad, creo que un punto de ingenuidad política inmensa, ¿no? O sea, tú no vas donde la principal líder del grupo político fujimorista, sabiendo lo que es el fujimorismo, a una reunión donde supuestamente tú pactas una supuesta no comunicación. Tú le estás entregando la posibilidad de que la señora lo diga en el momento en el que lo quiera decir. Bueno. O sea, es decir, me da la impresión que ahí quien ha pecado, me parece a mí, de una ingenuidad muy grande, es el propio señor Vizcarra, porque sinceramente... Creo que la mejor manera, eventualmente, si ella pidió la reunión, o si él pidió la reunión, porque acá cada uno es el dime y el direte, que me parece lo de menos, es que sí debió en algún momento decirse. Y si te preguntan, Patricia, no dices que no, pues. Sí, pues. O sea, sí, no lo sentido. Niegas, ¿no? No lo niegas. O sea ves cómo te sales de la respuesta. No puede ser sí en algún momento. Puedes decir, miren, de manera oficial, nosotros hemos planteado, no sé, ves la vuelta, pero no, ahora si lo niegas, ¿no? Pues no, es una tontería. Y es una tontería que le entrega
la posibilidad a una persona que todos hemos visto durante este tiempo tiene una vena bien autoritaria. Ha jugado a la política del chantaje desde el primer momento. Eso es verdad. Y entonces ahora otra vez juega la política de chantaje. Ahora, ¿qué cosa se puede hacer? Me da la impresión, y espero, que los congresistas que estamos en la Comisión de Constitución no permitamos que este circo nos impida la posibilidad de entrar al debate al que tenemos que entrar. Estamos discutiendo bicameralidad. ¿Es serio el debate? ¿Vamos a entrar a eso, sí o no? La población ojalá tome una decisión. A mí me parecería lo más maduro que sí avancemos en ese sentido. El punto es en qué modelo. Lo que ha presentado el presidente Vizcarra tiene varios límites. El otro día lo discutimos. Ojalá esa sea la oportunidad de corregir alguno de esos límites. ¿Se va a ir a la reelección, sí o no? Es un tema que habrá que discutir. Porque la población tendrá que tomar decisión. Y lo del CNM, Patricia, ese sí es un tema que a mí me preocupa que estemos distrayendo. ¿Por qué? Porque hasta ahora parte del problema que tenemos con el señor Inostroza Pariachi, este señor que sigue ahí dando declaraciones de lo más suelto de huesos, no ha querido renunciar a la Suprema. Y el señor, para que tener esa sanción, si es que no procede finalmente al Ministerio Público, solamente atrás del CNM, que no puede funcionar aún. Y tenemos 1000 temas pendientes de ratificaciones, 500 temas pendientes ahí que se tiene que resolver. Ahora, más bien pareciera que es ahí donde esta discusión quiere llevar el entrampamiento. Pareciera que porque cuando escuchamos a la señora Fujimori, más allá de las discusiones de la reunión o la no reunión, una de las cosas que comentaba con la entrevista que tuvimos con ella era que esta reforma del Consejo Nacional de Magistratura debía hacerse con la opinión de todos y tomándose los tiempos, o sea, la fórmula perfecta del no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero eso significaría asumir el costo de la crisis política y ser los culpables de no solucionarla. Y yo no creo que quieran o tengan una vocación así tan abierta para el suicidio político por parte del fujimorismo. Lo tienen que acometer de todas maneras. Ahora, a menos que hay algo que los asusta más, ¿no? No sé. ¿Qué es de las teorías que se ya maneja, cuando tienes ¿no? un colectivo así ya tienes que ir con todo, pues. O sea, si tienes algo que te asusta más, entonces estarías pasmado y estarías paralizado. Y no pueden estar en una situación como esa. Los proyectos sí se tienen que discutir. Ese, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura forma una comisión presidida por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el Contralor y no sé qué otra autoridad más, que a su vez harán un concurso público para que se pueda proveer. Es bien complicado que estas personas que ya tienen funciones específicas se encarguen de lo que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, habrá que darle algún tipo de connotación para que puedan trabajar de una manera más efectiva y dedicarse solamente a ese tema. Como lo mismo en el tema de la bicameralidad. Y después, cuando ya nos pongamos de acuerdo en todo el paquete, ¿qué es lo que va al referéndum y qué no? Que se pregunte y que no se pregunte, efectivamente. Y el presidente incluso dijo una cosa bien interesante, ¿no? Porque cuando le preguntaron, ¿y usted está dispuesto a que Guido Lombardi, Ceballos, Cheput no vayan a la reelección? Él dijo, no, pero podrían ir de diputados o senadores. O sea, que ya existe una especie de reelección, pero por el otro lado. Entonces, bueno, pero esas son cosas que se tienen que discutir. Son los temas que vamos a tener que discutir. Así es. Ahora, la parte interesante de este asunto es que al percibirse esto como un boicot para que no se discuta lo que va a referéndum, a Vizcarra le acaban de dar un argumento más para empujarlo, ¿no? Le acaban de poner justamente en sus manos un buen argumento para decir no. A mí me pueden decir todo lo mentiroso que sea, todo lo que quieran, pero esto va sí o sí, que ha sido un poco su actitud en Tacna, que esta vez no ha sido un mal reflejo político, ¿no? Es correcto, esa es una reacción política positiva de él, pero yo por eso digo que es efímera, porque al final todo igual va a depender del Parlamento. Si el Parlamento no hace la reforma, la boicotea, la sabotea, no hay instrumento legal para que Vizcarra convoque el referéndum. Tendríamos que ir a un tema de confianza y esas cosas, entonces choque frontal de todas maneras y al final todos perdemos. Pero está claro que en percepción de la población, Parlamento es fujimorismo, ¿no? Sí, o sea, la gente ha hecho esa ecuación en su cabeza y ese va a ser un costo que va a tener que cargarse al hombro y es muy, muy, muy fregado, ¿no? O sea, ahorita tenemos un tema que es que para la vista de la ciudadanía el Parlamento es fujimorista y además la propia señora Fujimori en su salida ha salido con una agenda legislativa y también ha planteado, primero que yo creo, insisto, la señora tiene que entender que no ganó las elecciones presidenciales. O sea, de verdad. A mí me sorprende porque todo el tiempo ella pretende tomar las decisiones del Ejecutivo. O sea, este tema de, bueno, sí, le expresé mi malestar sobre la ministra de Salud. Bueno, no sé, pues, o eventualmente que le interpele el Parlamento o que se calle, pero no tiene por qué meterse a decir ese tipo de cosas. Entonces, creo que ahí hay un tema. Pero el tema es que sí ha salido con algunos temas que a mí me parecen delicados, porque además ha planteado, por ejemplo, una discusión sobre el enfoque de género, que ha sido un intento de golpear, discutiendo el tema de ideología de género de una manera que a mí me parece bien delicada, ¿no es cierto? O sea, bien delicada porque ella misma, bueno, supongo que se referirá a las mentiras en contexto, porque
en distintas reuniones previas a este proceso había dicho que sí era importante el enfoque de género y que reconocía el enfoque de género. Ahora dice que es ideología de género, en fin, grave. Y luego está planteando dos temas que a nosotros sí nos parecen delicados. Ha salido casi a exigir que el tema de la ley de hidrocarburos se saque, y supongo en reacción a lo que ha hecho la ministra del Ambiente, que ha dicho que esa ley es peligrosa, que es una ley que es un proyecto que ha aprobado la Comisión de Energía y Minas y que está pendiente de debate en el Parlamento. Y ha salido la señora Keiko Fujimori, ha salido la señora Letona, diciendo a todas luces que lo importante es fortalecer los temas del modelo hoy teniente y que necesitamos aprobar esa ley de hidrocarburos. Ahora, ya anunció la ministra del Ambiente que está en contra de esto, ya presentó un texto y yo supongo el Ejecutivo observaría esa ley. Entonces ahí tú tienes un tema pendiente, y han salido también nuevamente con el tema de la necesidad de ampliar el tema del régimen agrario del señor Klimper, que es parte de un debate tenso que se tiene, que se quiso imponer en la delegación de competencias, que no se logró imponer y que ahora tienen un dictamen ahí en el Congreso que tendrá que debatirse, ¿no? Pero hay un tema curioso, porque por ejemplo con respecto a esos dos temas ella culpaba al presidente Vizcarra, y eso es Congreso. Eso es Congreso, sí, claro. ¿No? Entonces ni siquiera tienen claro dónde, porque... Es un tema típicamente congresal, no tiene nada que ver. Típicamente congresal, y en varios de esos... participa, pero no puede cambiar las cosas. Y en varios de esos alcanzaba mayoría con votos oficialistas que se los hubieran dado en determinados contextos. En fin, hay un poco, es un poco laberintoso todo, ¿no? En muchas cosas el fujimorismo está pasmado. En el tema de está confundido, creo. Esta cosa de tener el poder y no tenerlo, creo que ha generado una figura como perversa en ellos mismos, ¿no? Pero entre otras cosas que yo lo vengo diciendo ya desde hace bastante tiempo, es que porque ellos son una federación de independientes. Sí, en realidad, a la hora de tener que tomar decisiones, nunca toman decisiones, son demasiado grandes y cada uno viene de vertientes distintas que al final, a la hora de tomar las decisiones, no tienen los votos y tienen que estar aguantando los temas para tratar de amalgamar disciplinadamente a su bancada. En el tema de la reforma política es así. Cuando, por ejemplo, se está discutiendo temas que pudieran ir hacia el tema de la bicameralidad, todavía hay un montón que están en contra de la bicameralidad de parte de ellos. Los temas relativos al voto preferencial, pues, olvídate, para muchos de ellos es palabra sagrada que no se debe tocar. Y esas cosas son las que van entrampando la mayoría de temas. Además, con los intereses que tienen algunos de ellos. Ese tema agrario, en una oportunidad se paró, porque hay un parlamentario que tiene no sé cuántas cantidades de cabeza de ganado, ¿no? Y estaba empujando el tema y al final, bueno, se tuvo que frenar, pero había un grupo que lo apoyaba. Era una cosa de sancochado interno. Igual que lo de la Junta lamentablemente se enfrenta así. Que fue un tema ahí... Ahora, es curioso porque cuando se le escucha a la señora Fujimori me desconcertaba tanto este tipo de frases del tipo: nosotros sí queremos que el señor Vizcarra llegue al final de su gobierno. Entonces es más o menos, pero haciendo lo que ella le quiere. Estamos dando permiso para que termine hasta el 2021. Entonces es rarísimo escucharlo porque no es un pensamiento en una democracia. Pero sí, ¿no? Es necesario decirlo, o sea, cuando también se dice que la voluntad es vacarlo, que creo que también sería un suicidio. Entonces, ahí lo ha dicho Salaverry. Hay que decir las cosas. Salaverry sí lo ha dicho hoy. A ese punto ha dicho que esta mentira podría llevar a un proceso de vacancia. Ahora, vamos a eso un ratito, porque lo curioso es que el señor Salaverry no había dado ni una sola entrevista como presidente del Congreso desde que asumió. Eureka la dio hoy. ¿Y cuál fue uno de sus temas más importantes? Si se había reunido o no con el señor Vizcarra. No deja de ser pues todo demasiado obvio y calculado. Pero veamos algunas de las reacciones que tuvimos a raíz de esas declaraciones. ¿Las tenemos, Cata? ¿Están o no están? Ahí está. Daniel Salaverry, presidente del Congreso, dijo: decir sí o no a un pedido de vacancia en este momento me parece especular. La vacancia es una herramienta constitucional. No puedo negar si en algún momento un congresista presentará algo así, tiene que darse, y si presentara, tiene que darse trámite. Y la Violeta le contesta: para ratificar antes se debió poner en cuestión y ni siquiera lo estamos poniendo en cuestión. Mañana tenemos una reunión con el presidente Martín Vizcarra. Haremos las preguntas que le tenemos que hacer, pero no hemos puesto en cuestión la legitimidad del presidente ni las decisiones que está tomando. Y también la señora Letona dijo lo siguiente: se equivocó al mentirle al país. Cometió un error, es verdad. Nosotros no vamos a avalar sus mentiras, pero eso no significa que vamos a iniciar un proceso de vacancia contra él.
Curioso, ¿no? Cuando uno menciona lo que no va a hacer o lo que no iría a hacer o no nos parece que en este momento es una manera de anunciarlo, por lo menos dejas tirado ahí el tema. Pero si lo ha dicho ¿no? después, eso no lo sé, si lo ha dicho después de las declaraciones de Salaverry, sí es importante consignarlo, en el sentido de que no estaría de acuerdo con lo que Salaverry desliza. De acuerdo. Aunque Salaverry tampoco es tan enfático, parece que le hacen la pregunta y él dice, bueno, se tendrá que tramitar. Bueno, pero no hay un espacio para jugando eso. al susto, ¿no? Políticamente eso no tiene los ninguna votos, posibilidad. además. Esta vez no tienen los votos. Mira, ¿no? no tuvimos los votos en la primera vacancia, la única que se votó, que fue la de diciembre, La de PPK. no hubo los votos. Y la siguiente se presumía que iba a haber los votos y por eso renunció Kuczynski. O sea, obtener los votos para una vacancia ahora. No. Imposible, es imposible. Y cuestión de confianza, ¿se puede pedir si es que no se acelera o el Congreso finalmente no le sigue curso a las leyes planteadas por el Ejecutivo para ir a referéndum? Bueno, ese es un vacío que tiene la ¿no? Constitución, porque establece que las cuestiones de confianza, se supone, son sobre políticas generales, son sobre una confianza general al gobierno, son sobre si, continúan en el mando. Pero pedir confianza por quítame estas pajas puede desnaturalizar el tema. Yo presenté un proyecto de ley para interpretarlo, así como el de la crisis total de gabinete, pero eso está aguantado también. De acuerdo. En donde interpretaba que solamente se podía hacer sobre políticas públicas y sobre proyectos de ley presentados. Pero ya, aunque lo discutamos y lo aprobemos, ya sería demasiado reactivo, ¿no? Entonces habrá que ver que ese tema no vaya a entrampar en una discusión muy complicada, ¿no? Ahora, precisamente entiendo yo, no sé si Mauricio era así el proyecto que tú presentaste, pero entiendo que el debate original era: no se puede hacer sobre cualquier cosa, pero sobre una política pública o sobre proyectos de ley que presenta el Ejecutivo y que bloquea el Parlamento, sí aplica una cuestión de confianza. Y en este caso, estamos hablando de una política y de proyectos de ley del Ejecutivo. Es decir, incluso en el escenario del vacío interpretativo de la Constitución, en este caso el presidente ha planteado dos líneas de política, una de reforma del Poder Judicial y otra de reforma de la representación política, y en ambos casos ha presentado proyectos de ley y ha presentado un planteamiento de un camino hacia el referéndum. Entonces, yo sí creo que en este caso, en caso la voluntad del fujimorismo, que espero que no lo haga, sinceramente, porque creo que más allá de su propio problema, casi infantilismo, como ha dicho Mauricio, está trayendo adelante una situación de crisis que la verdad no le conviene al país. Tenemos un problema serio en el país que entre forcejeo y forcejeo, la verdad quien paga patos son la mayoría de los peruanos, exactamente, ¿no? Pero sí aplicaría, o sea, en este caso sí aplicaría. Claro, lo que pasa es que no es confianza sobre estos temas, se le da la confianza, no hay problema y se sigue discutiendo, porque no hay un punto de vista en el sentido de negativa de hacerlo. Si quieren ir al tema del referéndum... Mauricio, yo creo que no hay negativa tuya y no hay negativa de otros colegas, pero sí da la sensación que en algunos momentos los discursos, incluso de la propia señora Fujimori, no queda claro que sí haya voluntad de avanzar. Tuvimos que incluso pelear en la Comisión de Constitución para que tuviéramos un plazo a septiembre para discutir un cronograma sensato. Es correcto, sensato, pero yo ¿no? veo, por ejemplo, que los fujimoristas que antes se oponían a la bicameralidad, ahora ya... veo que el tema de la conformación del Senado, hay más o menos cierto consenso de que lo que viene es un poco sancochado y hay que darle una figura distinta. Estoy viendo que de todas maneras se van construyendo algunos consensos en el tema de la CNM también, ¿no? Porque a ratos uno escucha determinadas partes del discurso de Keiko y dice, bueno, el referéndum no va, a esta señora no le interesa. Y después cambia y ayorna un poco las ideas, ¿no? Lo cierto es que no podemos pasar en una discusión de esta naturaleza a empezar a yo te vaco, yo te pongo cuestión de confianza. Ya, pero yo pregunto, ¿qué pasa? Ahí sí que ya saben que ¿qué pasa si el último apague la luz? El Parlamento aprueba una modificación constitucional con más de 87 votos? O lo hacemos con menos de 87, pero lo ratificamos, y en lugar de que vayamos a referéndum, hacemos la modificación constitucional antes. ¿Estaríamos obteniendo el mismo resultado? ¿O es que de todas maneras tiene que haber referéndum sí o sí? No está mal. Yo sí creo que, no sé qué opina Marisa, yo sí creo que el referéndum ha cobrado un carácter simbólico. Yo creo que es fundamental que el Parlamento, diría yo, tenga el primer punto de, bueno, nosotros mejoramos, corregimos, que creo que hay que hacerlo. Insisto, hay varias cosas ahí que se han escrito, supongo que por la urgencia, sin tomar en cuenta algunos de los temas que era necesario tomar, que creo que hoy, por ejemplo, traerían un resultado terrible. Si tú revisas la norma que el otro día discutíamos de bicameralidad, hoy tendrías un Senado 100% fujimorista y una Cámara baja con el 95% fujimorista. Es decir, tendrías un problema aún más grave del que tenemos hoy de sobrerepresentación de una fuerza política, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo. Pero más allá de esas correcciones, la idea del referéndum es que la ciudadanía sienta que toma decisión.
y que acá hay una especie de solución compartida. El presidente manda algo, el Parlamento yo creo que corrige algunas de las cosas que puede corregir y entrega la posibilidad de que sea la gente la que decida el resultado si está de acuerdo o no. Y eso nos puede ayudar, creo que en un camino de fortalecimiento del poder ciudadano y de la sensación de que esto lo podemos resolver juntos y no se resuelve en las alturas, en unos acuerdos en los que la gente sienta que ahí hay una repartija y que no tiene nada que ver con el cotidiano de la gente, ¿no? Creo que a la clase política le conviene tener ese tubo de escape para que la población para que se distienda un poco esta tensión tan fuerte y para que la gente sienta que su opinión sí importa y para que la clase política recupere representatividad, porque yo sí creo que recupera representatividad diciéndole, ok, esto es lo que nosotros pensamos, a ver qué piensan ustedes. Bueno, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que son temas polémicos que seguramente van a merecer todo un esquema de campaña electoral. Por lo cual yo no estoy tan seguro de que de todas maneras las elecciones tengan que hacerse lo más rápido posible, porque, por ejemplo, si va a ir el tema de la bicameralidad, es un tema súper polémico. De acuerdo. Y entonces que en una semana, en 2 semanas, no más vas a hacer el debate. Y creo que también es cuestión de plantearse qué cosa puede ir a referéndum y qué no. De repente hay cosas que pueden ir inmediatamente. Tiene que haber un acuerdo previo del Parlamento. Bicameralidad, siendo precisamente un tema tan controvertido, lo mejor sería que lográramos un acuerdo en el Parlamento y que se ratifique por la ciudadanía. Así es. Porque eso nos daría la legitimidad de salir de este problema de entrampamiento de este Congreso que hoy tenemos, de falta de legitimidad, y que la propia gente sienta que tomó la decisión de modificar su estructura. Y además, para que no parezca que legislen en favor suyo, 45 días de campaña, Mauricio, o 50, está bastante bien. O sea, si se lograra tener, y creo que se puede, porque lo hemos hecho antes en el Parlamento, hacia finales de septiembre, primera semana de octubre, los procesos y los proyectos listos, que se podría, si tenemos voluntad todas las partes, se podría. Tienes todo octubre, noviembre y la primera semana de diciembre para debatir. Tienes las municipales, que son otro tema, tendría que ser de todas maneras después de las municipales, en la segunda vuelta de las mismas, y temas tan conceptuales en 45 días, bueno, tendrá que hacerse si se quiere hacer de esa manera. Ahora, ¿por qué 2 de diciembre? ¿Por qué no 20 de diciembre o 1 de enero? No sé. Pero lo importante primero es, si vamos a tener el tiempo de hacer un consenso en temas tan complicados, hacer un solo paquete y después que ese paquete sea vendido a la ciudadanía de determinada forma, es donde yo veo las complicaciones. Bueno, pues ahí tu ley no permite, pues. ¿Mi ley? Claro que sí, por eso estamos hablando justamente pública y gratuitamente. Gracias a tu ley, esa información no va a llegar como ley. Hoy día he visto una subasta de la Municipalidad de Lima en publicidad. Ajá. Están publicando un montón de edictos y cosas así por todas partes. Ya ves, no funciona tu ley. Está llena, parece una queso gruyere porque no sirve. Vamos a ver cuáles son los WhatsApps que manda la gente, que acá se expresa con libertad. A ver, Carlos Agüero nos dice, ante la brutal caída de las encuestas y la presión por la aprobación de las reformas políticas, ha enfurecido la señora Keiko Fujimori. Esa es una de las interpretaciones de por qué está actuando, una de las interpretaciones que tiene el público, por supuesto. Rosa Martínez dice, Vizcarra debe continuar con la reforma. Keiko debe dejar de obstaculizar y poner al Congreso al servicio del país y no usarlo para su beneficio primero. Es el pero. Muy bien, Rosa. Ahí están. Bueno, creo que esa es un poco la sensación. Vamos a ver qué dicen más adelante las encuestas. Pero así, de lo que se va tanteando, que dice la gente por la calle, no les ha hecho mucha gracia este tema de sentir a Keiko así como atrincherada. Claro, y por eso yo creo que esto tiene que pasar. O sea, por una lógica no le conviene ni al gobierno, ni menos a la mayoría parlamentaria estar en este plan de clinch, porque ¿cuál es el resultado final de eso? ¿Que uno venza al otro? No se puede. No tiene mucho sentido. Entonces,